Bienvenidos y bienvenidas a NutriPro, el podcast de nutrición y vida saludable de Gera. Buenos días, Janet. Hola Claudita y buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy común. De hecho, no se habla mucho, pero sí hay una alta incidencia en este tema, el estreñimiento. Janet, ¿cómo saber si estamos estreñidos? Para responder a esta pregunta es necesario, o te voy a citar, mejor dicho, algunas indicaciones del Colegio de Gastroenterólogos del Perú, donde indica que para decir o diagnosticar a una persona con estreñimiento es necesario que cumpla 3 o más de estas características que te voy a mencionar a continuación por un periodo mayor de 3 meses. Una de las primeras consideraciones es ver la frecuencia de evacuaciones. Esto quiere decir que lo recomendable es entre no menor de 3 veces a la semana ni mayor de 3 veces por día. Cuando salimos de este rango es que ya podemos diagnosticar a una persona o al menos con mucho riesgo de tener estreñimiento si es que la evacuación es menor de 3 veces por semana o caso contrario si es mayor, ¿no? Otra de las consideraciones es ver la dificultad para evacuar. Esta dificultad hace referencia al dolor, al sangrado. Nos va a generar un punto más para poder saber si es que esta persona puede o no estar padeciendo de estreñimiento. Además de la textura, sino la vista de la forma, ¿no? A veces duras, grumosas, por ejemplo, tendría que es una de las características de un estreñimiento. La hinchazón abdominal es otro de los signos también que se tiene que tener en consideración para ver si una persona sufre estreñimiento. Hay otros síntomas, inclusive, como pueden ver, que es la sensación de evacuación incompleta, que es conocida como el tenesmo. El tenesmo es el término clínico, pero ya van conociendo también que hace referencia a una evacuación, a una sensación al menos incompleta. No sé, en algún momento a algunos de nuestros oyentes les ha pasado que evacúan de forma diaria de pronto, pero sienten que no es completo. Y eso es también, podríamos estar frente a uno de estos signos. La sensación de obstrucción, que quiere decir que tengo la sensación de ir al baño, pero no puedo evacuar. Y algunas maniobras que ya cuando realizamos algunas maniobras como masajes, como posición de bebé feliz, fetal y demás, ya también podríamos estar hablando de ello, ¿no? Claro, por supuesto. Vamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo tratar el estreñimiento? Para tratar el estreñimiento es necesario saber cómo es que funciona nuestra fisiología, ¿no? Y para ello, el tránsito intestinal es el encargado de la motilidad intestinal para que haya una adecuada frecuencia, una adecuada formación de las heces. Entonces tenemos que tener en principio un intestino, desde el intestino delgado y con mayor razón intestino grueso, saludable. Nuestra flora intestinal, nuestra flora bacteriana tiene que estar saludable y para ello consumir ciertos tipos de alimentos, como por ejemplo el consumo de la fibra, que es recomendable 30 gramos al día. ¿Y dónde encontramos fibra? ¿En qué alimentos encontramos fibra, Janet? La fibra la encontramos, hay 2 tipos de fibra que ya vamos a ir ahondando en el transcurso de este conversatorio, que es la soluble y la insoluble. Las encontramos en verduras, en frutas con cáscara, alimentos integrales como la quinoa, el trigo, el arroz propiamente dicho, arroz integral también que mantiene su fibra, en las menestras, legumbres en general. En estos tipos de alimentos vamos a encontrar fibras en frutos secos, por eso es importante incluir al día una mixtura de estos tipos de alimentos para poder llegar a este gramaje. Hay otras pautas que se debe de incluir, es el consumo de agua, de 30 a 40 mililitros por kilo de peso que se debe de ingerir al día. Y una consulta, Janet, por ejemplo, yo peso 55 kilos, entonces, ¿cómo haría esa conversión para saber cuánto consumo de agua debería tomar en el día? Multiplicamos 55 por 30, que más o menos nos sale 1,700, 1,600 y picos de pronto en un mínimo, o sea, 1,600 como mínimo y como un máximo teniendo un techo, multiplicando 55 por 40, que más o menos es 2,300, 2 litros 300 aprox, ¿no? Ese rango, perdón, es la cantidad de líquidos que deberías ir tomando entre 1,600 y 2,300 mililitros por día. Y cada persona con peso diferente va también haciendo el cálculo y en ese rango debería estar. No es una cantidad de agua fija, sino más bien tenemos este rango, ¿no? Ah, perfecto.
Clarísimo. Al contrario de lo que se creía, que muchas veces se dice, no, tienes que tomar 2 litros de agua al día y no importa qué tipo de actividad realizas, no importa cuánto pesas y demás. No, eso es una idea anacrónica. Se debería de consumir de 30 a 40 mililitros por kilo de peso. Otro de los recursos que deberíamos utilizar es realizar ejercicios de fuerza y cardiovascular. No solamente es ejercicio de cardio, sino de fuerza, porque ambos tipos de entrenamiento van a generar una función motora del intestino, van a acelerar el tránsito intestinal para que las heces puedan salir con mayor facilidad, ¿no? Y también la reducción de harinas es un gran tip para poder reducir el estreñimiento. ¿Quién diría que el hacer ejercicio también está ligado con el tema de mejorar el ir al baño, el evacuar, ¿no? No lo había Sí, pensado. sí, de hecho que sí, porque primero hay que saber la fisiología de cómo es que funciona en nuestro intestino para poder saber cómo tratarlo, ¿no? Y lo que buscamos es justamente mantenernos hidratados para que las heces no sean duras, mantenernos en movimiento para que el movimiento del peristaltismo, se le conoce el movimiento intestinal, no sea lento y por lo tanto no haya estreñimiento, y la actividad física hace ello. Janet, cuéntame qué tipo de harinas deberíamos dejar para evitar el estreñimiento. Claudita, con respecto a las harinas, hago referencia a las harinas refinadas. Hablamos de productos de panadería, por ejemplo, el pan mismo, los postrecitos a base de harina de trigo, los snacks como chocolates, como por ejemplo también los quequitos. No hago referencia en sí al arroz, a la papa, al camote, que son un tipo de harinas, pero es parte de nuestra alimentación, de una alimentación balanceada. Si es que no tenemos exceso de esto, no tenemos por qué dejarlas, pero sí este tipo de harinas que te hago referencia, galletas, productos de panadería y demás. Entonces, ¿tú consideras que deberíamos dejar el arroz de repente o las pastas o no es necesario? No es necesario, pero sí recomendaría, si es que vamos a consumir arroz y pastas, que sean integrales. Ah, perfecto. Y cuéntanos, Janet, ¿qué tips nos recomendarías para evitar el estreñimiento en todo caso? Se ha escuchado muchas alternativas a lo largo de toda la historia cuando uno tiene estreñimiento y le pregunta a la mamá, a la abuelita, y siempre nos mandan con alguna, por ahí con alguna preparación, que dicho sea de paso no está lejos de la verdad, ¿ya? Por ejemplo, una de las recomendaciones muy acertadas es el jugo de naranja con harina de linaza. Tomándolo en ayunas nos va a ayudar, nos va a aliviar el tránsito intestinal. La linaza porque es la fibra y la naranja también porque tanto el líquido como la fructosa ayuda a ese movimiento intestinal, a ese peristaltismo, ¿no? El jugo de la papaya con guindones, por la cantidad de fibra que tiene el guindón, también nos ayuda. Y el pudín de chía, ni qué hablar, ¿no? El pudín de chía no tiene pierde y es recomendable que lo hagan de forma eventual. Incluso aquellas personas que no están con estreñimiento, también podría ayudarles como parte de como un preventivo o un alivio para el tránsito intestinal consumir chía, siempre que no haya alguna patología de por medio como diverticulitis, por ejemplo, ¿no? Hay personas que tienen diverticulitis en el colon y tienen estreñimiento, y si consumen un pudín de chía, por ejemplo, es mucho peor, puede ser peligroso. Entonces hay que saber en qué momentos tomarlo. Es un tránsito intestinal de una persona que no tiene ninguna patología a nivel del colon, más que estreñimiento, no hay ningún problema. Janet, yo tengo dos consultas. La primera es que, mira, yo siempre tomo agua en ayunas, agua con limón tibio, y me sirve un montón con el tema de evacuar, ¿ya? Pero por otro lado, también quisiera que me comentes el hecho de el uso, si tú recomiendas el uso de laxantes, porque también los he usado en algún momento de sufrir estreñimiento y también me han servido. Entonces, cuéntame tú un poco acerca del tema. Sí, mira, con respecto al agua con limón en ayunas, más que o sea, no es que genere esto una evacuación rápida. Por ejemplo, si lo tomara yo ahorita o en refrescos junto con el almuerzo, no es que me va a generar una evacuación rápida, pero sí lo que hace en ayunas no es el agua con limón en sí, sino el agua mismo. Tu cuerpo empieza con funcionamiento, entonces tú amaneces
después de probablemente 12 horas de ayuno y tu tránsito intestinal no esté en movimiento, sino esté pausado porque no hay alimento, y lo que vas a hacer cuando ingieres agua, empieza otra vez a moverse, y esa motilidad hace que evacúes en ese momento, que probablemente funcione solo con agua y no con limón, pero si lo haces con limón, mucho mejor, porque estamos aportándole al cuerpo una dosis de antioxidantes proveniente de la vitamina C de limón, ¿no? Entonces, no está mal, está bien, es una práctica buena. El problema viene cuando yo lo tomo en aras de querer oxidar grasa, de querer bajar de peso. Eso sí es una falacia, ¿no? Pero así mismo, no, si te va bien, lo puedes seguir haciendo. Y con respecto a tu otra consulta de los laxantes, no se recomienda un abuso de los laxantes, porque muchas personas dicen, pero esperar a que el alimento me funcione y demás, prefiero tomarme un laxante. Es una idea equivocada, porque el laxante arrasa con todo lo que hay en tu intestino grueso, que son las bacterias buenas, que es la flora bacteriana, ¿no? Así que la flora bacteriana es sinónimo de estado de salud. Si es que arrasa con eso, también vamos a tener una flora intestinal muy pobre y con ello más probabilidades de contraer algunas patologías o enfermedades por un sistema inmunológico debilitado. Ok, entonces vamos a la siguiente pregunta. Gracias por las respuestas. ¿Es cierto que la fibra estriñe? La fibra es un arma de doble filo, ¿no? Y acá quiero, antes de explicarte el arma de doble filo, como te mencionaba anteriormente, hay dos tipos de fibra, soluble e insoluble. La fibra insoluble quiere decir que no se absorbe por nuestro intestino, sino que forma parte del tránsito intestinal, del movimiento, es el alimento de las bacterias buenas de nuestro cuerpo, y que el desecho se va a eliminar mediante la evacuación. Cuando nosotros consumimos estos tipos de fibras y no completamos nuestra hidratación, o nuestra hidratación es pobre, lejos de aliviar el estreñimiento, lo va a empeorar, porque absorbe agua. Como absorbe agua, la pone más dura. Si no tenemos suficiente ingesta de líquidos, me va a estreñir. Esa es la lógica de cómo es que funciona la fibra, o por qué a algunas personas les estreñe. Quiere decir que no están consumiendo suficiente líquido. Ok, ¿qué sucede con esas personas que retienen líquidos? En realidad hay que saber determinar bien si es que estoy reteniendo líquidos o tengo la sensación de hinchazón. Para saber si estamos reteniendo líquidos es necesario hacer el signo de fovea, se llama. Quiere decir, por ejemplo, si estoy reteniendo líquidos en la pierna, voy a presionar estos dos dedos o un solo dedo en la parte donde creo que está reteniendo líquidos, y si es que esta se hunde y se mantiene hundida, quiere decir que estoy reteniendo líquidos. Pero si yo, por ejemplo, voy a ponerme acá el dedo, presiono, pero regresa al estado normal, no estoy reteniendo líquidos. Es mi sensación de hinchazón y demás, pero no es que esté reteniendo líquidos propiamente dicho, ¿no? Así que no habría problema. Ahora, que sí estemos reteniendo líquidos, habría ya que buscar un especialista, un nefrólogo, básicamente, que mire cómo están funcionando los riñones, que es por el riñón con lo que se retiene o se eliminan los líquidos, ¿no? Claro que sí. ¿Es bueno limpiar el colon? No es necesario hacer este procedimiento, ya que nuestro cuerpo tiene un sistema completo de limpieza, ¿no? Que viene a ser nuestro hígado, nuestro sistema digestivo, los riñones, el pulmón, la piel misma. La naturaleza es tan maravillosa, y junto con ello la creación de nuestro cuerpo, que no es necesario tener procesos invasivos. Y acá voy a chocar con muchas ideas, probablemente aquellas que indican y van a sacar estudios que sí, la limpieza del colon, la técnica del café, que el doctor tal y demás, pero no hay una ciencia donde te digan, sí, tienes que limpiar el colon para que esté saludable o esté bueno, ¿no? Inclusive algunas personas se han hecho y dicen, increíble todo lo que ha salido cuando me hice la limpieza del colon. Y no, definitivamente, si es que es porque utilizan un tipo de laxante que hace que evacúes con mayor cantidad, pero no es que se está limpiando, simplemente está saliendo lo que le estás metiendo, y probablemente pase lo mismo si es que ingieres esos alimentos o tienes una vida más saludable, con buenos hábitos y todos estos detalles. Entonces, no es necesario, al contrario, tiene un riesgo de que, como es invasivo, te pueda generar alguna perforación o demás, ¿no? Si es que lo han hecho y han tenido la suerte y la bendición de que no les ha pasado nada, pues bien, pero no es una práctica que recomendaría hacerlo de forma frecuente. Y yo recomiendo más bien de tener otros tipos de hábitos saludables.
Mira tú, porque yo he visualizado mucho en redes sociales acerca de hacerte la limpieza de colon, entonces tú ahorita ya destruiste mi idea, pero ya es Sí, como dices, hábitos saludables correctos. sí, nuestro cuerpo no necesita una limpieza, eso es una falacia igual que, Ujú, que el detox, ¿no? Que el ujú, mal llamado detox. Entonces, como te repito, y además también hay que tener congruencia de nuestras acciones. Por un lado, quiero limpiarme el colon, pero por otro lado, no dejo de comer comida chatarra, no dejo de fumar, no dejo ujú, de tomar alcohol. Entonces, claro, ¿dónde está esta congruencia? De que si me limpio el claro. colon y estoy ingiriendo cosas que me pueden dañar. Por supuesto, está clarísimo. Entonces, ¿cómo podemos mantener el colon limpio, Janet? Esta pregunta me gusta, Claudita, y porque tiene que ver mucho con el estreñimiento, ¿no? Una persona con estreñimiento no necesariamente es que tenga el colon sucio, ni mucho menos, simplemente hay una demora en la evacuación. Pero dentro de esta demora hay causas que debemos de aliviar. Ningún dolor, ningún proceso incómodo se debe normalizar. Hay muchas personas que normalizan el estreñimiento porque lo han vivido toda su vida, o inclusive he tenido pacientes que tienen una alimentación saludable, realizan actividad física con frecuencia, tienen buenos hábitos alimenticios, descansan bien, consumen suficiente líquido. Entonces es como que dices, ¿por qué tienes estreñimiento? Y no dejas de pensar en por qué. Y hay cosas inclusive más profundas que solamente estas. Y antes de responderte a detalle de tu pregunta en sí, quería compartir esta experiencia, ¿no? No solamente es todo esto que te comento, sino un análisis más profundo de qué es lo que puede estar pasando. ¿Quién ha tomado laxantes? ¿Si ha tomado esto? Y ha probado de todo. Y si es que aún así sigues teniendo estreñimiento, entonces habría que ver más a la profundidad de hacer un análisis, qué es lo que ha pasado, ¿no? Hay un estrés crónico de por medio, hay algún golpe que te ha generado una lesión a nivel de algún nervio, tienes alguna contractura, porque, por ejemplo, hay un nervio que se conoce como el nervio vago, se enerva desde la cabeza hasta todo el sistema digestivo, que cuando hay una contractura a nivel de esta parte y este nervio es presionado, probablemente te esté generando náuseas, te esté generando estreñimiento inclusive, y todos estos detalles, y solamente porque tienes una contractura de ese nivel. Y así comas lo que comas y hagas todo esto, no vas a generar una mejora porque hay detrás de esto algo más profundo que solamente la alimentación. Bueno, haciendo esta acotación de que no normalicemos el dolor, no normalicemos el estreñimiento, ya te respondo los hábitos que tenemos que tener para limpiar de una forma natural nuestro colon, es con una alimentación rica en fibras, bebiendo abundante agua, realizando actividad física y evitando, reduciendo el consumo de comida chatarra. Y por supuesto, teniendo un buen descanso. Claro que sí, y como dices, evitar el consumo de comida chatarra que a veces provoca, pero no es correcto para nuestro cuerpo y para nuestra alimentación, ¿no? La correcta alimentación que deberíamos tener todos. Bueno, Así es, como correcto. siempre, Janet, el tiempo nos ha quedado súper corto. Gracias por responder las preguntas de nuestros veraxinos. Encantada de compartir contigo y con todos los que nos están viendo esos temas de mucho interés y estoy segura de que todos los que nos están viendo van a aplicar lo aprendido y les invito a que compartan este programa, este podcast, comuníquenlo a las personas más cercanas a ustedes o inclusive en sus redes para que se enteren todos de cómo deberíamos ir cuidando poco a poco nuestro cuerpo, que es nuestro templo, el lugar donde vamos a vivir hasta nuestro último día. Sí, bueno, recuerden hacernos sus comentarios acerca de otros temas que quisieran oír en nuestro podcast. Y bueno, muchas gracias por todo. Chao. Chao, chao.